¿Cómo sabe esa canción? Prisciliano Bocanegra se quedó parado en el quicio de la puerta, con la mano todavía en la manija fría, sin poder dar el paso que lo separaba del cuarto. Adentro, bajo la luz amarilla de una lámpara de buró, una mujer joven estaba sentada junto a la cama de su abuelo, cantando en voz baja, casi un murmullo, con la mano apenas rozando la del anciano dormido. Duérmete ya, mi bien, que la noche es tuya, que el búho vigila y la luna te arrulla. El corazón de Prisciliano se detuvo un segundo. Esa canción, con esas mismas palabras, la había escuchado de niño, en ese mismo cuarto, cantada por la misma boca que ahora dormía sin poder repetirla. ¿Cómo sabe esa canción?, repitió, esta vez con la voz quebrada, entrando por fin. La mujer se giró despacio, sin soltar la mano de don Eleuterio, sin dejar de acariciarle el pulgar con el suyo. «Buenas noches», dijo, bajando aún más la voz. «Usted debe ser el nieto. Don Eleuterio habla mucho de usted, aunque ya no hable». No me contestó la pregunta. «Me llamo Erlinda», dijo ella, poniéndose de pie despacio para no soltar el silencio del cuarto. «Erlinda Farfán, soy la enfermera de las noches». «Eso ya lo sé. Lo que pregunto es cómo sabe la canción». «Se la aprendí a él», contestó Erlinda. «Hace como 8 meses, cuando todavía podía tararear, antes de que la boca se le cerrara del todo. Yo no la conocía. Se la fui sacando noche tras noche, un pedazo cada vez, hasta que me la aprendí completa». Prisciliano avanzó hasta la cama. Su abuelo respiraba tranquilo, la cara relajada como no la recordaba desde que había llegado. Llevaba 3 horas manejando desde la ciudad, con el pecho apretado por la llamada de la tía Concha, diciéndole que don Eleuterio ya casi no dormía, que se agitaba, que gritaba nombres a medianoche. «Me dijeron que mi abuelo no duerme», dijo sin poder disimular la desconfianza. «Me dijeron que hay que sedarlo casi todas las noches». «Antes sí», respondió Erlinda. «Cuando yo llegué hace 4 meses, casi no dormía. Se agarraba de la sábana, sudaba, se le iba el aire de la angustia. Yo probé de todo. Le hablaba, le sobaba la espalda, le ponía la radio bajito. Nada funcionaba». «¿Y la canción sí?» «La canción sí». «Así nomás. Le canta y ya». «Así nomás no», dijo Erlinda sin ofenderse por el tono. «Me tardé semanas en encontrar la canción correcta. Antes de esa probé villancicos, rancheras, hasta el rosario cantado bajito. Nada le llegaba igual». «¿Cómo supo que esta sí?» «Porque la primera vez que se la canté completa, dejó de apretar la sábana a la mitad de la segunda estrofa. Eso no pasaba con nada más». Prisciliano se quedó viendo a su abuelo. El pecho subía y bajaba con un ritmo tan parejo que costaba creer que fuera el mismo hombre del que la tía Concha había hablado con tanto susto por teléfono. «¿Cómo la descubrió?» Erlinda bajó los ojos hacia las manos de don Eleuterio, unas manos grandes, curtidas, que alguna vez habían trabajado el cuero y ahora solo sabían cerrarse sobre la cobija. «Una noche lo encontré tarareando algo, bajito, casi sin aire, con los ojos cerrados. No entendí las palabras al principio. Pensé que era una canción cualquiera, de esas que se le quedan a uno de joven. Se la fui pescando noche tras noche, hasta que un día me la supe entera y se la canté yo a él, y se durmió como un niño. Esa canción me la cantaba a mí», dijo Prisciliano, y le tembló la voz más de lo que hubiera querido admitir. «Cuando yo tenía como 6, 7 años, me quedaba a dormir aquí los veranos y él me la cantaba para que no llorara por mi mamá». Erlinda lo miró entonces con una atención distinta, como si de golpe entendiera algo que llevaba meses cargando sin nombre. «Entonces no se la enseñé yo a él», dijo despacio. «Se la aprendió de usted, o más bien se acordó con usted de la que él mismo inventó». «¿Inventó? Eso creo yo. No la he encontrado en ningún cancionero, ni en internet, ni preguntándole a nadie del pueblo. Es de él, no más de él». El silencio que siguió no fue incómodo. Prisciliano se acercó a una silla y se sentó al otro lado de la cama frente a Erlinda, y por primera vez desde que había cruzado la puerta, se permitió respirar hondo. «Mi abuelo no ha dicho una palabra completa en 1 año y medio», dijo. «Y usted lo tiene cantando dormido». «No canto yo sola», corrigió Erlinda.
Cantamos los dos. Aunque él ya no pueda con la voz, tararea. Muy bajito, casi nada, pero tararea. Yo nomás le sigo el paso. Afuera, un perro ladró 2 veces y se cayó. Erlinda se levantó, apagó la lámpara del buró y dejó prendida solo la luz del pasillo, un hilo tenue que entraba por la puerta entreabierta. «Debería descansar usted también», le dijo a Pristiliano. «El camino desde la ciudad es largo. Yo me quedo con él toda la noche, como siempre». «¿Y si se despierta agitado otra vez?». Erlinda sonrió apenas, con una calma que a Prisciliano le pareció casi terca. «Entonces le vuelvo a cantar», dijo, «aunque la licenciada Villagómez diga que eso no está en el protocolo». Prisciliano frunció el ceño. «¿Qué licenciada?». «La coordinadora de la agencia», dijo Erlinda, y algo en su voz se puso más tirante. «La que decide si lo que hago aquí de noche cuenta como cuidado o como un problema que hay que corregir». «¿Un problema? Mi abuelo duerme tranquilo por primera vez en meses. Eso no es un problema, es casi un milagro. Para usted sí. Para ella puede ser una desviación del protocolo». Erlinda se acomodó el fonendoscopio sobre el cuello, como si necesitara las manos ocupadas en algo. «No quiero espantarlo la primera noche con broncas que todavía ni siquiera han pasado». «¿Y si pasan?». «Entonces las enfrentamos cuando lleguen», dijo ella sin dudar. «Esta noche su abuelo duerme, y eso es lo único que de verdad importa hasta mañana. Duerma usted también. Mañana platicamos con calma». Pero Prisciliano se quedó un momento más en la puerta, viendo la sombra de Erlinda inclinarse de nuevo sobre la cama, viendo cómo su abuelo, sin abrir los ojos, giraba apenas la cabeza hacia la voz que ya conocía. Y pensó que algo en esa casa, algo que él no había estado ahí para cuidar, llevaba meses sosteniendo a su abuelo mejor que cualquier medicina. Prisciliano no logró dormir. A las 11 de la noche, bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Erlinda sentada a la mesa, escribiendo algo en una libreta de pastas duras. «¿Qué anota?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «La bitácora de la noche, hora en que se durmió, cómo respiraba, si comió algo antes de acostarse. Se la entrego cada semana a la agencia. Y ahí anota que le canta». Erlinda levantó la vista y por un segundo pareció que iba a mentir. Después soltó un suspiro y cerró la libreta. «No», admitió. «Ahí solo anoto que se logró conciliar el sueño mediante técnica de relajación verbal. Así lo tengo que poner. La licenciada Villagómez no quiere ver la palabra canción en ningún reporte». «¿Por qué no?». «Porque dice que no es un procedimiento autorizado, que las enfermeras no estamos para cantar, estamos para seguir protocolo, signos vitales, medicamento a su hora, cambios de posición, higiene. Cantar no está en ninguna capacitación que ella haya firmado». Prisciliano se sentó frente a ella, todavía con el vaso de agua entre las manos. «Pero funciona. Funciona con él», dijo Erlinda. «Con otros pacientes uso otras cosas. Con doña Cuca, la del rancho de atrás, lo que la calma es que le sobe las manos con crema mientras le platico de sus nietos. Con don Beto, que fue mecánico, lo que lo tranquiliza es que le hable de motores, aunque yo no entienda ni la mitad de lo que dice. Uno aprende a cada quien si lo deja uno entrar. Y con mi abuelo fue la canción». «Con su abuelo fue la canción», confirmó Erlinda. «Al principio yo no sabía que era una canción de a de veras. Pensé que nomás eran sonidos, como los que hacen a veces los que ya no pueden hablar bien. Pero una noche até las sílabas y me di cuenta de que se repetían igual, siempre en el mismo orden. Ahí empecé a escuchar de verdad». «¿Y no le dio miedo?», preguntó Prisciliano. «Cantarle algo que ni siquiera sabía qué significaba». «Miedo no, curiosidad sí. Uno no le canta un secreto a un desconocido nomás por curiosidad, pero don Eleuterio ya no era un desconocido para mí. Llevaba semanas bañándolo, dándole de comer, cambiándole la ropa a las 3 de la mañana sin que se quejara nunca de la vergüenza. Ya me había ganado el derecho de preguntarle qué cantaba». Prisciliano se quedó viendo el vaso, dando vueltas al agua sin beberla. «Yo llevaba 2 años sin venir», dijo, como si se lo confesara más a sí mismo que a ella. «Trabajo en Morelia, en una constructora. Cada vez que planeaba venir, salía algo. Un proyecto, una junta, una entrega.
Mi tía Concha se hacía cargo de todo y yo mandaba dinero, como si con eso alcanzara. El dinero también cuida, dijo Erlinda sin juzgarlo. Gracias a lo que usted manda, su abuelo tiene enfermera de noche, y no nomás lo que el seguro alcanza a cubrir. Pero usted lo conoce mejor que yo. Lo conozco de otra manera, corrigió ella. Usted lo conoce de cuando podía platicar, de cuando lo llevaba a caballo o le enseñaba a hacer riendas. Yo lo conozco de las 3 de la mañana, cuando ya no hay nadie más despierto en la casa y solo quedamos él y yo, y a veces el sonido del viento en las tejas. Prisciliano guardó silencio un momento y después preguntó lo que en realidad quería saber desde que había entrado al cuarto. ¿Por qué le importa tanto que se duerma bien? Podría sedarlo, como me dijeron que hacían antes. Sería más fácil para usted. Erlinda negó con la cabeza, despacio, como si la pregunta la hubiera lastimado un poco. Porque sedarlo no es cuidarlo, es apagarlo, dijo. Y a mí me enseñaron a cuidar personas, no a apagar problemas. Mi mamá fue partera en Jiquilpan más de 30 años. Ella siempre decía que cuidar bien es lo único que uno hace de verdad, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo pague aparte. Prisciliano sonrió, la primera sonrisa completa desde que había llegado. Suena a que la crió una mujer necia. Necia y orgullosa, dijo Erlinda, riendo bajito para no despertar la casa. Por eso cuando la licenciada Villagómez me dice que cantar no es profesional, yo le digo que a lo mejor su definición de profesional está incompleta. ¿Y qué le contesta ella? Que tengo suerte de que todavía no me haya reportado con la agencia. ¿Y usted? Preguntó Erlinda de pronto. ¿Por qué le costó tanto venir estos 2 años, si no es una impertinencia preguntar? Prisciliano tardó en contestar. Porque venir era ver que se apagaba, dijo al fin. Cada vez que hablaba con él por teléfono, entendía menos palabras. Era más fácil mandar dinero y decirme que estaba haciendo lo que podía, que venir y confirmar que ya no me iba a reconocer. Lo reconoce, dijo Erlinda suave. Anoche, cuando usted entró, giró la cabeza hacia su voz antes de que usted dijera nada. Eso no se le olvida a nadie, ni siquiera a alguien como él. Prisciliano sintió que se le cerraba la garganta. ¿De verdad? De verdad. Yo no le miento con estas cosas. Si le dijera que ya no lo reconoce, se lo diría también, aunque doliera. ¿Y a usted quién le enseñó a hablar así de claro? La necesidad, dijo Erlinda. Cuando uno cuida gente que se está yendo poco a poco, aprende rápido que las mentiras bonitas nomás sirven para el que las dice, no para el que se está muriendo. Prefiero que me digan la verdad completa a que me arrullen con algo bonito y falso. ¿Y la canción no es eso, algo bonito? La canción es distinto, dijo ella después de pensarlo. La canción no le miente a él sobre lo que le está pasando, nomás le recuerda que no está solo mientras le pasa. Eso no es mentira, eso es compañía. El reloj de la cocina marcó las 11:30. Arriba en el cuarto de don Eleuterio no se oía nada, solo el silencio parejo del sueño. Mañana viene ella, dijo Erlinda entonces, más seria. Visita de supervisión. Cada 3 meses revisa todos los casos. Le pido un favor, aunque apenas nos conocemos. Dígame, no le hable de la canción, ni de que su abuelo la escucha mejor con ella que con cualquier pastilla. Si la licenciada se entera de que usted, la familia, aprueba que yo me salga del protocolo, va a pensar que tiene motivo suficiente para levantarme un reporte. Prisciliano la miró un largo rato antes de contestar. ¿Y si el reporte ya viene, quiera yo o no? Erlinda no respondió enseguida. Se levantó, guardó la libreta en su bolsa y antes de subir de nuevo al cuarto de don Eleuterio, se detuvo en la puerta de la cocina. Entonces esperemos que su abuelo duerma bien esta noche, dijo, porque va a necesitar toda la fuerza que le quede para mañana. La camioneta blanca de cuidados integrales del Bajío llegó a las 10 de la mañana, levantando polvo en el camino de tierra frente a la casa de adobe. La licenciada Sirenia Villagómez bajó con una tabla portapapeles apretada contra el costado y los anteojos pendiendo de un cordón sobre el pecho. «Buenos días», dijo sin sonreír, mirando primero la casa y después a Prisciliano que la esperaba en el zaguán. «Usted debe ser el nieto. Me habían avisado que estaba de visita». Prisciliano Bocanegra, mucho gusto. «Sirenia Villagómez,
coordinadora de casos. Vengo a hacer la evaluación trimestral del señor Bocanegra. Entró sin esperar invitación, con paso firme, revisando el corredor como quien busca algo fuera de lugar. ¿Dónde está la enfermera de turno? Aquí, dijo Erlinda saliendo del cuarto con la bata puesta y la libreta en la mano. Buenos días, licenciada. Farfán. Villagómez la saludó con un movimiento de cabeza, nada más. Enséñeme la bitácora de la semana. Erlinda le entregó la libreta. Villagómez la revisó línea por línea, con el ceño fruncido, marcando algunas cosas con una pluma roja. Signos vitales estables, medicamento a tiempo, higiene y cambios de posición al corriente. Levantó la vista. Hasta aquí, correcto. Pero aquí dice técnica de relajación verbal en 7 de las últimas 8 noches. ¿Puede explicarme en qué consiste esa técnica? Prisciliano vio cómo Erlinda dudaba una fracción de segundo antes de contestar. Le hablo bajito, dijo. Le explico que estoy ahí, que no está solo, que puede descansar tranquilo. ¿Nada más? Nada más. Curioso, dijo Villagómez, sin apartar la vista de la libreta. Porque llevo 15 años revisando expedientes, y hablarle bajito, nunca antes le había bajado a nadie el tiempo de conciliación del sueño de más de 1 hora a 20 minutos. ¿Le habla en algún tono en particular? ¿Alguna frase fija? Le hablo con calma, repitió Erlinda sosteniéndole la mirada. Cada quien encuentra su calma como puede, licenciada. Cada quien encuentra su calma dentro del protocolo que firmó al entrar a esta agencia, Farfán. Villagómez la miró fijamente, como si supiera que había algo detrás de esa respuesta corta. Voy a subir a revisar al paciente, dijo por fin. Acompáñeme. Los tres subieron. Don Eleuterio estaba despierto, sentado en la cama con la espalda apoyada en 2 almohadas, la mirada perdida en la ventana. Villagómez se acercó, le tomó el pulso, le revisó los ojos con una lamparita, anotó números en su tabla. Buenos días, don Eleuterio, dijo, en un tono profesional pero frío. Voy a hacerle unas preguntas sencillas. ¿Sabe en qué pueblo está? Don Eleuterio no contestó. Sus labios se movieron, un murmullo sin forma, y volvió la cara hacia la ventana. Anotado, dijo Villagómez escribiendo, sin respuesta verbal coherente, consistente con el diagnóstico previo. Se giró hacia Erlinda. ¿Cuánto tiempo tarda en dormirse por las noches, según su bitácora? Entre 20 y 30 minutos, la mayoría de las noches. Eso es una mejora considerable respecto al reporte de hace 3 meses, cuando tardaba más de 1 hora y necesitaba sedación oral 2 o 3 veces por semana. Villagómez hizo una pausa, mirando a Erlinda por encima de los lentes. ¿A qué atribuye la mejora? Prisciliano contuvo la respiración. Erlinda tardó en responder. A la constancia, dijo al fin, a que siempre soy la misma persona la que llega cada noche. Los pacientes de la edad de don Eleuterio responden mejor cuando hay una cara conocida, una voz conocida. Eso está documentado, concedió Villagómez, pero no explica la caída tan marcada en el tiempo de conciliación del sueño. Farfán, llevo 15 años en cuidados geriátricos. Sé cuándo un reporte está incompleto. Con todo respeto, licenciada, intervino Prisciliano, mi abuelo duerme mejor de lo que ha dormido en meses. Yo lo vi anoche. Estaba tranquilo. No lo dudo, respondió Villagómez sin apartar los ojos de Erlinda. Lo que dudo es el método, y si el método no está autorizado, no importa que también funcione. Es un riesgo legal para la agencia y un riesgo de inconsistencia para el paciente si algún día la señorita Farfán no puede venir. ¿Y si el método fuera cantar?, preguntó Prisciliano de golpe antes de poder detenerse. El cuarto se quedó en silencio. Erlinda cerró los ojos un instante, como si el aire se le hubiera ido del pecho. Villagómez bajó lentamente la tabla portapapeles. ¿Cantar?, repitió. Una canción que mi abuelo tarareaba antes de perder el habla, dijo Prisciliano, ya sin poder echarse para atrás. La señorita Farfán se la aprendió y se la canta para que se duerma. Yo lo escuché anoche. Funciona. Villagómez volteó hacia Erlinda con una expresión que ya no era solo profesional, sino algo más parecido a la decepción. ¿Es cierto eso, Farfán? Erlinda levantó la barbilla. Es cierto, dijo. Don Eleuterio,
Como si entendiera de lejos que se hablaba de él, empezó a tararear muy bajito. Casi nada. La misma melodía de la noche anterior. Villagómez lo escuchó, y por un segundo, algo en su rostro se ablandó, pero enseguida volvió a cerrar la expresión, como quien cierra una ventana antes de que se cuele el viento helado. «Vamos a hablar afuera», dijo. Los dos. En el patio, bajo el limonero, Villagómez se paró frente a Erlinda con los brazos cruzados sobre la tabla portapapeles. «Farfán, ¿tiene idea de lo que acaba de admitir? Que le canto a un paciente para que descanse. Que se salió del protocolo de la agencia durante 8 meses y lo ocultó en sus reportes», corrigió Villagómez. «Eso no es un detalle menor. Es falsificación de bitácora». «No falsifiqué nada», dijo Erlinda sin bajar la voz esta vez. «Puse que logré que conciliara el sueño. Es la verdad, nomás no puse cómo. Porque sabía que no lo iba a aprobar. Porque sabía que usted iba a decir exactamente lo que está diciendo ahora». Prisciliano se quedó a un lado, sin saber si debía intervenir de nuevo o dejar que las dos terminaran de decir lo que llevaban meses cargando. «Licenciada», dijo por fin, «con todo respeto, lo que importa aquí es que mi abuelo está mejor. Duerme, come, está más tranquilo. ¿No es eso el objetivo de todo esto?» «El objetivo es cuidar bien y de forma segura a todos los pacientes de la agencia, no solo al suyo», respondió Villagómez sin suavizar el tono. «Tenemos 42 casos activos, señor Bocanegra. 42 familias que confían en que sus enfermeras siguen un protocolo revisado, probado, respaldado. Si dejo pasar esto con la señorita Farfán, ¿qué le digo a la siguiente enfermera que decida improvisar su propio método sin capacitación ni supervisión? ¿Qué pasa si canta la canción equivocada? ¿O si el paciente reacciona mal? ¿O si un familiar se queja de que su ser querido está siendo tratado como un experimento? «No es un experimento», dijo Erlinda con la voz apretada. «Es cuidado, el que él necesita, no el que cabe en un formulario. El formulario existe porque el cuidado sin control también hace daño, Farfán. Usted lleva 4 años en esto. Sabe que no todo lo que se siente bien es seguro». «¿Y si le dijera que sí sé la diferencia?», respondió Erlinda, la voz temblando de coraje contenido. «Que no es que no controle nada, es que el control que a mí me enseñaron es otro, mirar al paciente antes que al formulario. Usted nunca ha pasado una noche entera con él, licenciada. Yo sí, 8 meses de noches. Sé exactamente cuándo funciona y cuándo no. Y aún así lo escondió en sus reportes durante 8 meses, dijo Villagómez. Si de verdad confiaba en su método, ¿por qué no lo puso por escrito desde el principio y lo defendió como lo está defendiendo ahora? Erlinda no tuvo una respuesta inmediata. Bajó la mirada un instante. «Porque tenía miedo de esto exactamente», admitió por fin, «de que me lo quitaran antes de poder probar que funciona». «Entonces las dos sabíamos a qué nos arriesgábamos», dijo Villagómez sin crueldad esta vez, casi con cansancio. Se hizo un silencio largo. Un colibrí pasó zumbando cerca del limonero y se fue. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Prisciliano. Villagómez suspiró y por primera vez pareció cansada, no solo severa. «Voy a tener que reportar la desviación de protocolo», dijo. «Es mi obligación, y mientras se revisa el caso, la señorita Farfán queda suspendida de este expediente. Le voy a asignar otra enfermera al señor Bocanegra, una que siga el protocolo estándar, hasta que el comité decida si la canción se puede autorizar como método complementario o si esto se queda nomás en una falta grave». «¿Cuánto tarda eso?», preguntó Erlinda con un hilo de voz que a Prisciliano le dolió escuchar. «No lo sé. Puede ser 2 semanas, puede ser 2 meses. El comité se reúne cuando hay suficientes casos acumulados, no antes». «Mi abuelo la necesita a ella», dijo Prisciliano. «No a cualquiera, a ella. Su abuelo necesita cuidado seguro, señor Bocanegra, y eso se lo puedo garantizar con cualquier enfermera capacitada de mi equipo. Lo que no le puedo garantizar es que siga permitiendo que el personal invente sus propios tratamientos sin decírmelo». Villagómez sacó de su carpeta una hoja y empezó a llenarla, de pie, apoyada en la tabla. «Farfán, a partir de esta noche, queda relevada del caso Bocanegra. Se le reasignará temporalmente a otro expediente mientras se resuelve la revisión. Firme aquí».
Erlinda tomó la pluma con la mano temblando apenas, lo suficiente para que Prisciliano lo notara. Firmó sin decir nada más. «Lo siento», le dijo Villagómez, y por un instante sonó casi sincera. «No es personal, Farfán, es el trabajo». «Para usted es el trabajo», respondió Erlinda, guardando la pluma. «Para don Eleuterio es la única voz que lo hace dormir sin miedo». Villagómez no contestó eso. Recogió sus cosas, se despidió de Prisciliano con un apretón de manos formal y subió de nuevo a la camioneta blanca. El polvo del camino la siguió hasta que dio la vuelta y desapareció. Erlinda se quedó parada bajo el limonero, viendo la casa donde había pasado casi todas las noches de los últimos 8 meses. «¿Puedo entrar a despedirme de él?», preguntó con la voz ya quebrada del todo. Prisciliano asintió, sin encontrar nada que decir que sirviera de algo. La nueva enfermera se llamaba Rosaura. Tenía el pelo corto y una eficiencia que Prisciliano reconoció enseguida como la de alguien entrenado para no salirse nunca de una línea. Llegó puntual la primera noche. Revisó los medicamentos, tomó signos vitales, acomodó a don Eleuterio en la cama con movimientos precisos y a las 9 en punto apagó la luz. A las 11, don Eleuterio empezó a agitarse. Prisciliano lo escuchó desde el cuarto de junto. Un gemido bajo que fue subiendo hasta volverse un quejido con palabras rotas, sin forma, angustiadas. Cuando entró, Rosaura ya estaba de pie junto a la cama, tratando de sostenerle los brazos con calma profesional. «Es normal», le dijo a Prisciliano sin voltear. «Algunos pacientes con su condición tienen episodios de sundowning, agitación al anochecer. Está en su expediente». «Antes no le pasaba», dijo Prisciliano. «Con la otra enfermera dormía tranquilo». «Voy a aplicarle la dosis de rescate que indica el médico», dijo Rosaura, ya buscando en su maletín. «Es lo protocolario para estos episodios». «¿No hay otra manera?», preguntó Prisciliano, sujetando por instinto el brazo de su abuelo. «¿Algo que no sea sedarlo? Puedo bajarle la luz, ponerle un sonido relajante del celular, lo que indica el protocolo estándar», dijo Rosaura, ya con la jeringa lista. «Pero si no cede en 10 minutos, tengo que aplicar la dosis, así está indicado». «Inténtelo, los 10 minutos». Rosaura asintió, puso una app de sonido de lluvia en su teléfono y la dejó sonando cerca de la almohada. Don Eleuterio no dejó de agitarse. Don Eleuterio se retorció, con los ojos muy abiertos, buscando algo en la oscuridad del cuarto que no encontraba. Prisciliano se acercó, le tomó la mano y, sin pensarlo, empezó a tararear, muy bajito, las primeras notas de la canción. Su voz no era la de Erlinda. No sabía sostener el tono, se le quebraba, perdía el hilo de la melodía a la mitad, pero era algo. Don Eleuterio volteó la cabeza hacia él, un instante, como si reconociera apenas el intento. «Duérmete ya, mi bien, que la noche es tuya». No funcionó igual. Don Eleuterio siguió inquieto, y al final Rosaura aplicó la dosis de rescate y el anciano cayó en un sueño pesado, forzado, distinto del sueño tranquilo de las noches anteriores. Así pasaron los días siguientes. Cada noche, la misma escena, con pequeñas variaciones. Don Eleuterio se agitaba más temprano, dejaba de comer con ganas, apenas probaba el caldo que la tía Concha le preparaba. «Ya no come, mijo», le dijo su tía una tarde, retirando el plato casi intacto de la mesita de noche. Ni el caldo de pollo, que antes se lo acababa hasta la última cucharada. «Lo sé, tía. Estoy haciendo lo que puedo». «No es que dude de ti», dijo ella bajando la voz para que Rosaura no la oyera desde el pasillo. «Pero esa muchacha, la Erlinda, algo tenía que a tu abuelo le hacía bien de verdad. Desde que se fue, tu abuelo se me está apagando otra vez, como antes de que ella llegara». «Ya sé, tía». «Entonces haz algo, Prisciliano. No nomás llames a la agencia y esperes. Tú siempre fuiste bueno para resolver, desde chiquillo. Resuélvelo». Prisciliano llamó 2 veces a la agencia preguntando por el estado de la revisión. «El comité todavía no se reúne», le dijo la recepcionista la primera vez. «No podemos adelantar el proceso». «Entiendo que hay un protocolo», insistió Prisciliano la segunda vez, «pero mi abuelo está empeorando. Necesito hablar con alguien que pueda hacer algo ahora, no en 2 semanas».
Le voy a dejar el recado a la licenciada Villagómez. El recado nunca fue devuelto. Una tarde, Prisciliano marcó el número de Erlinda, que había guardado sin pensarlo la noche que se conocieron. «¿Cómo está?», preguntó ella. Apenas contestó. «Peor», dijo Prisciliano, sin adornarlo. «Casi no come. Se agita cada noche. Intenté cantarle yo, pero no me sale igual». Erlinda se quedó callada un momento al otro lado de la línea. «No es que le salga mal a usted», dijo por fin. «Es que él necesita algo constante, una voz que ya reconoce del todo, no un intento nuevo cada noche. Podría venir aunque sea un rato, aunque sea sin que se entere la agencia». «No puedo, Prisciliano». Era la primera vez que decía su nombre sin el señor delante. «Si me presento en un caso del que estoy suspendida, pierdo cualquier oportunidad de que el comité me regrese. Y si me corren de la agencia, no puedo trabajar con nadie más en todo el municipio. Ya hablé con la administración de otra casa de cuidados y me dijeron que necesitan mi expediente limpio primero. Entonces, ¿qué hacemos?» «No lo sé», admitió Erlinda, y a Prisciliano le dolió escuchar en su voz el mismo cansancio que llevaba él cargando toda la semana. «Yo también lo extraño, si eso le sirve de algo saberlo. No solo por el trabajo». «¿A él o a mí?», preguntó Prisciliano, y se arrepintió apenas lo dijo. Erlinda se rió, corta, sin ganas de verdad, pero se rió. «A los dos, si quiere que le sea sincera. Aunque a usted apenas lo conozco de una noche y una llamada». «Una noche y varias llamadas ya», corrigió él, «y no le he colgado ninguna». «Eso es cierto», dijo ella. «Cuídelo mientras tanto. Háblele aunque no le salga la canción igual. Su voz también es algo que él reconoce, aunque desafine». «¿Y usted qué hace mientras tanto si no está trabajando?» «Espero», dijo Erlinda, simplemente. «Y rezo para que el comité se junte pronto. No sé hacer otra cosa desde aquí». Esa noche, sentado junto a la cama de su abuelo mientras Rosaura preparaba el medicamento de rescate por tercera vez en la semana, Prisciliano se quedó viendo las manos grandes y curtidas de don Eleuterio aferradas otra vez a la sábana. «Aguanta, viejo», le dijo apretándole la mano. «Voy a encontrar la manera, te lo prometo». Don Eleuterio no contestó, pero por un instante, en medio de la agitación, giró la cabeza hacia la puerta, como si esperara oír una voz que ya no llegaba. Prisciliano no esperó al comité. A la mañana siguiente, manejó hasta la casa de doña Mari, la vecina que llevaba años cuidando el huerto de al lado y que conocía a Erlinda desde niña. «Esa muchacha es lo mejor que le ha pasado a este pueblo en años», le dijo doña Mari, sirviéndole café sin que él lo pidiera. «Cuidó a Michelo los últimos 3 meses de su vida como si fuera su propia madre. Nunca cobró de más, nunca faltó una noche, ni cuando enterró a su papá». «¿Firmaría una carta diciendo eso?» «Firmo lo que haga falta». «¿Por qué está tan segura?», preguntó Prisciliano. «Apenas la conozco a usted, con trabajo la conozco a ella. Porque llevo 63 años en este pueblo y he visto pasar a puras enfermeras de agencia. La mayoría cumple su turno y se va sin ni voltear a ver al viejo a los ojos. Erlinda no. Erlinda se queda platicando con ellos aunque ya no le entiendan. Les soba las manos. Se acuerda hasta de los cumpleaños de nietos que ni conoce. Eso no se finge, mijo. Eso se trae o no se trae». De ahí Prisciliano fue a buscar a Lupe, la enfermera de día que se turnaba en la casa de don Eleuterio antes de la llegada de Erlinda, y que la había recomendado en primer lugar. «Erlinda tiene el mejor instinto que he visto en 15 años de este trabajo», le dijo Lupe. «Lo que la licenciada llama falta de protocolo, yo lo llamo saber leer a un paciente. Eso no se enseña en ningún curso». «¿Me ayudaría a hablar con la agencia?» «Le ayudo a lo que sea, pero dudo que las palabras solas convenzan a Villagómez. Ella necesita ver algo, no nomás oírlo». La idea se le ocurrió a Prisciliano esa misma tarde, mientras Rosaura tomaba los signos vitales de su abuelo con la misma frialdad de siempre. Sacó el teléfono y, sin decir nada, empezó a grabar. Grabó la agitación de esa noche, el quejido sin palabras, las manos aferradas a la sábana, la dosis de rescate aplicándose. Grabó a su abuelo con los ojos muy abiertos,
buscando algo en la oscuridad. Y al día siguiente, cuando pasó a saludar a Erlinda a la tienda de Don Beto, donde ella se había ido a ayudar unas horas mientras esperaba noticias de la agencia, le pidió un favor. «Necesito que me mande un audio», le dijo. «No más usted cantando la canción, aunque sea desde el teléfono». Erlinda dudó. «Si se enteran que sigo teniendo contacto con el caso...» «No va a entrar al caso», dijo Prisciliano. «No más voy a grabar cómo reacciona mi abuelo al escuchar su voz. Eso no rompe ninguna regla. Usted no está ahí. Es una grabación». Erlinda todavía dudó un momento, con el teléfono a medio camino entre el bolsillo y la mano. «¿Y si no funciona?», preguntó. «¿Si ya pasó demasiado tiempo y su abuelo ya no reacciona igual a una grabación?» «Entonces habré perdido una grabación, nada más», dijo Prisciliano. «Pero si funciona, tengo con qué demostrarle a la licenciada Villagómez lo que ninguna bitácora explica». Erlinda asintió despacio, sacó el teléfono y grabó un audio corto, apenas su voz cantando las primeras líneas de la canción, sin acompañamiento, sin adornos. «Ahí está», dijo, mandándoselo. «Espero que sirva de algo». Esa misma noche, con el teléfono en el bolsillo y el audio de Erlinda cargado, esperó a que don Eleuterio empezara a agitarse, tal como pasaba cada noche desde hacía una semana. Cuando el gemido empezó a subir, cuando las manos volvieron a aferrarse a la sábana, Prisciliano puso el teléfono cerca de la almohada y reprodujo el audio. «Duérmete ya, mi bien, que la noche es tuya, que el búho vigila y la luna te arrulla». Don Eleuterio se quedó quieto de golpe. Giró la cabeza hacia el teléfono, buscando la fuente de la voz, y algo en su cara, algo que llevaba una semana ausente, volvió a aparecer. Una calma reconocible, casi infantil, la misma que Prisciliano había visto la primera noche por la puerta entreabierta. Los dedos aflojaron la sábana. La respiración se fue calmando, compás a compás, hasta emparejarse con la canción. Prisciliano grabó todo, con el pulso acelerado, sin atreverse ni a respirar fuerte por miedo a arruinar la toma. Al terminar la canción, don Eleuterio ya dormía, tranquilo, sin necesidad de ninguna dosis de rescate esa noche. A la mañana siguiente, Prisciliano manejó hasta las oficinas de cuidados integrales del Bajío con el teléfono en la mano y las cartas de doña Mari y de Lupe en un sobre. «Necesito hablar con la licenciada Villagómez», le dijo a la recepcionista, «y no me voy a ir hasta que me reciba». Villagómez lo recibió media hora después, con la misma tabla portapapeles bajo el brazo y el mismo gesto cansado de siempre. «Señor Bocanegra, entiendo su frustración, pero el comité puede esperar 5 minutos», lo interrumpió Prisciliano, poniendo el teléfono sobre el escritorio. «Vea esto primero, después decida lo que tenga que decidir». Reprodujo el video, la agitación de su abuelo, los ojos muy abiertos buscando algo en la oscuridad, las manos aferradas a la sábana, la voz temblorosa de Rosaura calculando la dosis de rescate. Después, sin cortar, el segundo video, el audio de Erlinda entrando en la habitación y su abuelo quedándose quieto de golpe, la cara ablandándose, el sueño llegando sin ninguna pastilla de por medio. Villagómez no dijo nada mientras veía. Cuando el video terminó, se quedó mirando la pantalla apagada un buen rato. «¿Esto es de anoche?», preguntó por fin. «¿De anoche? ¿Y la señorita Farfán no estuvo presente en ningún momento?». «No, fue un audio, grabado desde su casa, sin acercarse a mi abuelo tal como lo dispuso usted». Villagómez suspiró y se recargó en el respaldo de su silla. «Señor Bocanegra, entienda mi posición. No dudo del cariño de la señorita Farfán, ni de que tenga un don. Lo que me preocupa es la agencia completa. Si autorizo métodos no estandarizados caso por caso, ¿cómo garantizo que la próxima improvisación no le haga daño a alguien?». «Con todo respeto, licenciada», dijo Prisciliano, sacando el sobre con las cartas. «Creo que está viendo esto al revés. No se trata de improvisar sin control. Se trata de que Erlinda descubrió, con años de experiencia y con paciencia, algo que ningún protocolo había previsto. Eso no es un riesgo. Es lo que separa a una enfermera que cumple con lo mínimo de una que de verdad cuida». Le entregó las cartas. Villagómez las leyó despacio,
la de doña Mari primero, después la de Lupe. Esta enfermera lleva casi 15 quejas de familias pidiéndola de vuelta desde que se le retiraron sus casos, dijo Villagómez revisando otra carpeta sobre su escritorio, como si hasta ahora se animara a mencionarlo. No es nomás su abuelo, señor Bocanegra, es la señora del rancho, es la hija del señor mecánico, es media agencia preguntando cuándo regresa Farfán. ¿Y eso no le dice algo? Villagómez se quedó callada un largo rato, con las cartas en la mano y el video todavía visible en la mente, seguramente, porque su expresión ya no era la de la mujer severa del limonero. Voy a proponerle algo al comité, dijo por fin. Un protocolo complementario documentado, con seguimiento médico, donde métodos como este se puedan registrar oficialmente en lugar de esconderse en un reporte incompleto. La señorita Farfán tendría que capacitarse en cómo documentarlo bien, y yo tendría que aprender a no cerrar la puerta tan rápido cuando algo se sale de lo que tengo escrito. Hizo una pausa. Eso no lo puedo resolver hoy, pero lo que sí puedo hacer hoy es regresarle el caso Bocanegra a la señorita Farfán de manera provisional, mientras el comité revisa lo demás, con una condición, la que sea, que documente la canción, con nombre, con horario, con la reacción del paciente, todo por escrito, no para controlarla, para que si algún día ella no puede venir, la siguiente enfermera tenga con qué seguir cuidando a don Eleuterio como se merece. Estoy de acuerdo, dijo Prisciliano, sin dudarlo. Ella también quiere que quede documentado. Nunca quiso escondérselo a nadie, licenciada. Nomás tenía miedo de que se lo prohibieran antes de poder demostrar que funcionaba. Lo sé, dijo Villagómez, y por primera vez en toda la visita, algo en su voz sonó más humano que profesional. Yo también tuve miedo alguna vez de proponer algo que no venía en ningún manual. Se me olvidó con los años que a veces hay que arriesgarse por lo que uno ve con sus propios ojos y no nomás por lo que dice el papel. ¿Puedo decirle algo, licenciada? Dígame. Gracias por cambiar de opinión. No todos lo hacen. No me lo agradezca a mí, dijo Villagómez. Agradézcaselo a su abuelo, que fue el que inventó la canción que nos convenció a todos sin decir una palabra. Villagómez esbozó por primera vez algo parecido a una sonrisa. No cambié de opinión, señor Bocanegra. Nomás me dejé convencer por la evidencia. Es lo que se supone que debo hacer siempre, aunque a veces se me olvide. Esa misma tarde, Prisciliano manejó hasta la tienda de don Beto, donde Erlinda seguía ayudando en el mostrador, y le contó todo sin dejar nada fuera. ¿De verdad?, preguntó ella, con los ojos llenos de una esperanza que apenas se atrevía a creer. «De verdad. Puede regresar hoy mismo si quiere». Esa noche, Erlinda volvió a sentarse junto a la cama de don Eleuterio, y en cuanto entró al cuarto, antes de que ella dijera una palabra, el anciano giró la cabeza hacia la puerta, como si su cuerpo entero reconociera el paso antes que los ojos. «Ya volví», le dijo Erlinda tomándole la mano. «No me volví a ir». Don Eleuterio no contestó con palabras, pero apretó los dedos alrededor de los de ella, un gesto pequeño que Erlinda entendió mejor que cualquier frase completa. «¿Ve?», le dijo a Prisciliano sin voltear, con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en esconder. «Esto es lo que la licenciada nunca va a poder poner en un formulario». «Ya no tiene que ponerlo en un formulario», dijo Prisciliano acercándose. «Ahora nomás tiene que seguir cantando». Prisciliano se quedó en la puerta, en el mismo lugar exacto donde había estado la primera noche, viendo cómo Erlinda empezaba a cantar otra vez, bajito, con la voz firme de quien ya no tiene que esconder nada. «Duérmete ya, mi bien, que la noche es tuya». Don Eleuterio cerró los ojos, y esta vez su boca, torpe y quebrada, se movió también, tarareando un pedazo, apenas un hilo de voz, pero suficiente para que Prisciliano sintiera que algo en esa casa por fin había vuelto a su lugar. Se quedó 3 semanas más de las que tenía planeadas. Después, un mes. Habló con la constructora en Morelia y consiguió que lo dejaran trabajar desde Jiquilpan la mitad del tiempo, viajando solo cuando hacía falta. Le dijo a su tía Concha que ya no quería ser el que manda dinero desde lejos, que quería ser el que está. «¿Seguro que quiere quedarse?»,
le preguntó Erlinda una noche, mientras guardaba sus cosas para irse a descansar. Esto no es la ciudad. Aquí no hay constructoras grandes ni sueldo de gerente. Aquí hay algo que en la ciudad no tenía, respondió Prisciliano. Un abuelo que todavía me reconoce y una razón para quedarme a escuchar cómo termina la canción. Y cada noche, cuando el pueblo ya dormía y solo quedaba encendida la lámpara del cuarto de don Eleuterio, Prisciliano se sentaba un rato con Erlinda antes de irse a su propio cuarto y escuchaba cómo la canción que su abuelo había inventado alguna vez para un niño que no quería dormirse solo, ahora los sostenía a los tres, al viejo que ya casi no hablaba, a la enfermera que había aprendido a escuchar lo que nadie más escuchaba y al nieto que por fin había vuelto a tiempo. Del 0 a 10, ¿una canción puede cuidar más que un protocolo? Cuéntamelo aquí abajo.